Muy buenas tardes, le habla Edson Alberto Soleno Herrera de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad de la CUM, viendo la clase de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comenzaremos hablando sobre factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo es el elemento o conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador, pudiendo causar un daño en el ámbito laboral. ¿Qué podemos decir? Que son todos los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los ambientes laborales que se encuentra en cualquier lado. Bueno, miremos cuáles son uno de los riesgos mm, o uno de los muchos riesgos que hay. Como vemos, hay riesgos mecánicos, hay riesgos biológicos, hay riesgos químicos, hay riesgos físicos, hay riesgos psicosociales y ambientales. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Rafael Nova Rodríguez, mucho gusto. Estoy en el programa de Ingeniería Industrial y estoy viendo la materia con el profesor Jaime de Principios de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy le vengo a hablar sobre la prevención de lesiones osteomusculares, que es lo más frecuente en actividades de oficina. Bueno, en esta ficha les voy a hablar sobre cómo es la prevención de este tipo de lesiones. Como compromiso de la política de SST, primero tenemos prevenir accidentes de enfermedad laboral como consecuencias de la exposición de diferentes ambientes de trabajo, de actividades de promoción, prevención y autocuidado. Como segundo tenemos el objetivo, proteger a los trabajadores de lesiones musculares producidas por los diferentes factores a los que están expuestos mediante la implementación de actividades de prevención, intervención y vigilancia media. Como tercero tenemos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que se ven presentados durante este periodo del 2022. En esta ficha podemos ver también la totalidad de personas expuestas al riesgo, ¿sí? Vamos haciendo como un índice de medición que tiene que ver con el cumplimiento del programa de vigilancia, la cobertura, la eficacia, ¿cierto? Los vamos definiendo uno a uno. Entonces, el complemento del programa vigila la epidemiología de prevención y de lesiones osteomusculares. En esa se basa un 80% de la ejecución de las actividades. En el modo del cálculo que formulamos puede ser la de actividad ejecutada, actividades de programa en el periodo, puede que se va en el 100%. Representante, la interpretación del indicador también la podemos medir con las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente. Bueno, en fin, podemos hacer la eficacia de estos casos, calificándolos con el asociado de la posición al riesgo biomecánico, o sea, la persona afectada o los involucrados. El cronograma de actividades también se define por periodos, ¿sí? Se define en el plan de trabajo del programa de vigilancia epidemiológica del riesgo osteomuscular. Por decir, pues en enero fueron 2 personas, en febrero fueron 2, y así se van midiendo adecuadamente con este tipo de tabla. Como podemos ver también en el cumplimiento de este programa para la que es enfermedades osteomusculares, en esta tabla podemos ver las actividades programadas en el mes, ¿sí? Como indicadores. Entonces en enero fueron 3 actividades, en febrero fueron 5, en marzo fueron 5,
En abril fueron 5 actividades que completan el 100%. En mayo fueron 5. En junio fueron 4 actividades. Y por eso completó el 100% de lo que se hizo en este mes. Vamos en julio. En julio también se hicieron 10 actividades para prevenir este tipo de accidentes. En septiembre fueron 8. Y así en total se ha completado al 53%. Ya a final de año, pues se supone que debe estar el 100% de las actividades que se programan para que esté todo al día. Bueno, en esta tabla también podemos ver un análisis de tendencia del cumplimiento, ¿cierto? Vamos a ver como una tabla donde puedes evaluar el porcentaje de lo que se está hablando y de las actividades que se están planeando y de lo que se está ejecutando. También podemos ver la cobertura. O sea, podemos medirla también por indicadores. Entonces, puede ser que el personal de cubrimiento por el PEB, personal de cumplimiento por el programa en el periodo. También podemos ver un análisis tendencional de la cobertura. En el primer trimestre se realizó una sola actividad que generó cobertura del 42%. Una sola actividad que generó cobertura del 42%. Solo en el trimestre, solo en un solo trimestre. En el segundo trimestre se ejecutó la segunda actividad, que arrojaron la cobertura de un 56%. Bueno, como lo pueden ver en la tabla, ahí muestra lo que fue un mayor valor al anterior trimestre. También podemos ver los casos nuevos. En esta tabla podemos medir unos casos nuevos calificados con el asociado de riesgos laborales. También podemos observar en esta tabla el análisis de la tendencia de la eficacia de este programa, ¿cierto? Aquí podemos ver que está en blanco, pues todavía no lo hemos ejecutado. Y el impacto de la incidencia, o sea que pueden repetirse los casos, pues todavía no se han dado. También el análisis de tendencias de casos sintomáticos tampoco se han dado, entonces está en blanco. Ahí lo pueden evidenciar en esa plantilla. El impacto de prevalencia de casos nuevos. Bueno, de casos nuevos, sí, en total, tenemos 50 casos nuevos, que son de enero hasta julio. Es un caso donde pues no, son casos nuevos, que todavía se están estudiando aquí en la empresa, pero que pues ya se han ido tomando medidas correspondientes sobre ellos. También en esta tabla podemos ver el análisis de la tendencia de casos sintomatológicos, pero que no se han hecho efectivos. O sea, todavía no hemos tenido como un índice así alto, entonces pues obviamente no hemos hecho ese tipo de análisis en esa plantilla. Y el plan de acción, pero que todavía no lo hemos ejecutado. Entonces el plan de acción se ejecuta como apenas tengamos un caso tan elevado, se ejecuta el plan de acción. Bueno, entonces aquí les expliqué un poco de lo que se habla sobre la plantilla de este programa de vigilancia epidemiológica, que es para prevenir las lesiones osteomusculares. Espero tengan buena tarde. Muchas gracias por su atención y fue un gusto.